Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar, estoy con el teléfono hoy porque tengo un problemita con la compu. Me preguntan por hechos que no mencioné en el video titulado Rosas, como la guerra entre Argentina y una confederación anglo-francesa. Eso ocurrió en el marco de la Guerra Grande, que va a ser el tema del próximo video. El video anterior, aunque se tituló Rosas, en realidad fue para ponerle un título orientativo a una época, no era una biografía. Todavía vamos a seguir con la vida de Rosas en el próximo episodio. Lo mismo me preguntan por la mediación de Paraguay en las guerras argentinas. Esto ocurrió en el marco de la separación de Buenos Aires, todavía no llegamos a eso. Me comentan un post muy extenso de un hermano peruano, me comenta el tema de la guerra de Tarija desde el punto de vista peruano y me dice que tuvo mucho más que ver con internas de la Liga Peruano-Boliviana, luchas internas por el poder, quién se consolidaba como el grupo hegemónico, ese tipo de cosas que no realmente una intención de anexar es Jujuy y Salta. Gracias la verdad no sabía nada de esto. Bueno, y si me metía en esto ya estamos de lleno en la historia de Perú y Bolivia, que únicamente la toqué lateralmente en ese video. Lo que nos lleva a, va a haber segunda parte, o sea, voy a seguir contando historia de Uruguay, historia de Paraguay. Mire, si vamos a hacer una serie razonable, tendría que haber otras 3 partes, una para cada capital de virreinato. Si vamos a contar la historia de Latinoamérica, la historia de la Argentina, la historia de Perú, la historia de Venezuela y la historia de México. Y el resto son notas a pie de página. Esto no es un juicio de valor, esto no es una opinión política. Digo, desde el punto de vista narrativo, este es el modo razonable de contar la historia de Latinoamérica, contar esa, sin contar Brasil, obviamente, que sería otra serie aparte. Contar es la historia de esos 4 países y el resto lo metes ahí. La historia de Argentina, la historia de Paraguay, la historia de Uruguay, la historia de Chile, lo metes con la historia de Argentina. Serían, si el de la historia argentina me está quedando de unos 10 episodios, serían hacer otras 3 series, serían 30 videos en total, una serie que no ha sido particularmente popular. Me parece que no, me parece que eso no va a ocurrir, siendo honesto. No lo descarto del todo, pero no creo que eso ocurra. Además, otra cosa, hay que meterte con temas en polémicas que no tengo ganas de meterme, para contar, sobre todo para contar la historia de México y Perú. Porque para contar la historia de la conquista del territorio argentino, dije, bueno, acá había unos tipos viviendo que se llamaban los charrúa. No, prácticamente estaba desierto el territorio argentino. Si nos metemos, había tribus de salvaje, nómadas. En cambio, si nos metemos en la historia de Perú, la historia de México, donde los virreinatos fueron realmente una conquista. Los españoles le dieron una nueva forma, una nueva estructura legal, un nuevo marco legal a instituciones que ya existían, el Imperio Azteca, el Imperio Quichua, más allá de que después se expandieron, sobre todo el virreinato de la Nueva España terminó siendo mucho más, 4 veces lo que había sido el Imperio Azteca, pero Perú es básicamente el Imperio Quichua, con leyes españolas. Y ahí te tenés que dedicar un buen espacio a hablar de la conquista y te tenés que meter con gente que francamente me aburre bastante meterme. Hice 2 videos, mitos de la leyenda rosa, mitos de la leyenda negra, que eran simplemente desmentir
los bulos más obvios, más fácilmente demostrables como bulos. Me hicieron video respuesta, me reventaron los minions de los idiotas que hicieron la video respuesta, me spamearon la caja de comentarios con comentarios estúpidos. No, francamente no tengo ganas de discutir con el equivalente histórico de terraplanistas. No me apetece, francamente. Y en el caso, repito, en el caso de Argentina, bueno, acá había unos tipos viviendo que se llamaban los charrúas. En el caso de, me voy a meter con las guerras indias en uno de los próximos episodios, pero ya esos indios eran españoles con pluma en la cabeza. En el cambio, en México, en Perú, había unas culturas importantes, había unas instituciones políticas importantes que el Imperio Español anexó y transformó en otra cosa, pero son un asunto importante. Varias personas les sorprendió que mencioné las misiones jesuitas en la Guerra de Independencia. La orden jesuita no había sido disuelta en el siglo XVIII. Técnicamente sí. La orden jesuita fue disuelta en 1773, 3 años antes de la creación del virreinato, pero esto nunca fue una realidad efectiva, los jesuitas nunca dejaron de existir de facto. En 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, existía ahí el gobierno de las misiones jesuitas, que oficialmente no existía, pero existía, y fue un gobierno de facto, un estado de facto, con el que el virreinato obviamente tuvo que tener relaciones diplomáticas, tuvo que tener comercio, tuvo que tener una interacción importante. En 1814 la orden es restablecida en plena guerra de independencia y comprensiblemente el gobierno autónomo de las misiones se están matando entre ustedes, que le vaya bien. Comprensiblemente fue neutral. Después intervino en las guerras internas, la batalla de Cepeda. Los jesuitas tuvieron un rol muy importante, que por cierto no se lo suele mencionar. En Argentina se suele hablar como que fue una guerra entre Buenos Aires y Entre Ríos. No fue así. Los jesuitas fueron la mitad de, obviamente no los jesuitas, los mercenarios pagados por los jesuitas, fueron la mitad del ejército rebelde. Y eventualmente el gobierno autónomo de las misiones jesuitas evolucionó en una institución laica que se convirtió en la actual provincia de Misiones en Argentina. Sí, quizás debería haberlo explicado un poco más esto, porque lo tiré simplemente como bueno, los jesuitas estaban acá. Me comentan alguien algo más opinable, no tanto un hecho duro. Me comenta que yo dije que el caudillismo surge de la combinación de los caciques indios con los capitanes de la conquista. Me dice que no está de acuerdo, que el caudillismo procede del desprecio propio de los oligarcas al pueblo, interiorizado por el pueblo. El pueblo se considera a sí mismo algo despreciable y en vez de rebelarse contra los oligarcas, los convierte en superhéroes, los convierte en sus ídolos. Tiene sentido porque fenómenos similares se han dado. O sea, el caudillismo podemos decir que es algo bastante propio de Latinoamérica, pero fenómenos similares se han dado en Europa, se han dado en otras partes donde no tuvieron indios y no tuvieron conquista española. Así que, y sin embargo se han dado fenómenos parecidos. Y además tiene sentido lo que usted dice, porque si fuera un resabio de la institución del cacique, del jefe tribal, el caudillo,
Lo esperable es que surgiera del pueblo, que surgiera de abajo el caudillo. Y no, el caudillo es invariablemente miembro de la oligarquía. Así que tiene lógica, tiene lógica esto que usted dice, que el caudillo es simplemente usted dice que está interiorizado, no me gusta mucho este término, el desprecio de los oligarcas al pueblo es interiorizado por el pueblo. Yo diría que es naturalizado, que el pueblo simplemente acepta, sí, nosotros somos basura, por supuesto que nos tratan como basura, si somos basura, desde luego que nos desprecian, que nos insultan en público. Y además hay otra cosa, no solo surge de la oligarquía, sino que debería haber sido un fenómeno exclusivo de los primeros años de la independencia, el caudillismo, y no es así. Siguió apareciendo con distintos nombres, con distintas formas, por 2 siglos y contando. Tiene lógica lo que usted dice. Creo, por más que usted discrepa conmigo, me di vuelta. Creo que tiene razón. Me dice, ¿por qué en un post donde intenté una definición de lo que es el fascismo, me preguntan, o en realidad me critican, por qué no usé autores fascistas para definir ese movimiento? Porque creo que la propaganda de un movimiento político, no sé si es totalmente irrelevante, pero no es muy útil para definirlo. Con ese criterio, el feminismo es la ideología que busca, que defiende los derechos de la mujer y busca la igualdad entre los sexos. Los comunistas son gente que quiere mucho a los pobres. La propaganda de un movimiento político es prácticamente lo último a lo que le presto atención para ver en qué consiste, de qué va eso. Sí lo considero orientativo. Por ejemplo, el símbolo del fazio, como se diga, perdón mi italiano, lo puse como ejemplo de que, bueno, esto fue un movimiento esencialmente antiindividualista. No fue una peculiaridad con el fascismo, lo aplico a todo movimiento político, este criterio. Hablando de Roma, me dicen, varias personas me comentan que el hispanismo les sonó bien cuando lo oyeron por cuestiones accidentales, anecdóticas, como que hablan peste desmienten las tonterías de los aborigenistas eh, y otras estupideces de la izquierda. Sí. ¿Sabe qué pasa con esto de lo que suena bien? Suena bien hasta que ustedes se preguntan cómo piensan hacer las cosas que quieren hacer. Esto lo decía alguien de otra ideología nefasta, que decía, suena muy bonito hasta que te preguntás cómo. Imagina que no hubiera propiedades, que no hubiera países, que no hubiera religión, todo el mundo estaría unido. Ajá. ¿Y cómo pensás lograr eso? O sea, todo movimiento político, todo discurso de propaganda suena muy bonito hasta que te preguntás, ¿y cómo piensan lograr esto? Bueno, pregúntese cómo piensan lograr los hispanistas lo que dicen. O sea, que tendríamos que estar todos más unidos, formar toda Hispanoamérica un solo Estado. Ajá, ¿qué Estado? ¿Cuáles son los que te parece que sobran, que deben ser eliminados? Suena bonito hasta que te preguntás cómo. ¿Cómo piensan hacer esto? Alguien me dice que una invasión española a Latinoamérica es delirante, pero que existe la guerra subversiva. No subestimas a los mosquitos, me dicen, en relación a un comentario que hice. Sí, sí. No, la guerra subversiva, por cierto, no funciona como me dijeron en este post, de enviar recursos económicos para hacer prosperar una región y usarla como propaganda, no es así. Lo que la guerra subversiva envía dinero, envía recursos, asesoramiento militar para destruir una región. Lo que hace es financiar grupos terroristas, darles armas,
organizar a un montón de pelotudos, organizarlos militarmente como un ejército competente, y una vez que hundieron un país en la anarquía, los mismos responsables de hundir ese país en la anarquía se presentan como los restauradores del orden, los salvadores, y ponen a una marioneta suya en el poder y eliminan a los idiotas útiles que habían usado para desestabilizar el país. Así funciona la guerra subversiva. Y sí, si sube un gobierno en España con estas ideas, puede empezar a hacer estrategia de guerra subversiva contra Latinoamérica. Por cierto, ya tenemos esa forma de guerra que todos los partidos políticos en Argentina, Chile fingen no verla. Ya tenemos el Reino Unido haciendo esa forma de guerra contra Argentina, contra Chile, para quedarse con la Patagonia, o quizás con la Antártida, o con lo que puedan, con el mundo si los dejan. Ya tenemos ese tipo de guerra en Argentina y en Chile. Simplemente habría uno más que sumar. Sí, sí, no hay que subestimar a los mosquitos. Me dice alguien desde España que los hispanistas son un atajo de patanes. Amo el modo de hablar de los españoles. Que les estoy dedicando demasiado tiempo, demasiada energía, no valen la pena. Los atajos de patanes crecen. Los atajos de patanes crecen, se convierten en multitudes de patanes. En 1920, el Partido Nacional Socialista Español eran 30 idiotas que se reunían a hablar estupideces en una cervecería de Múnich. Eran un atajo de patanes, usando su término. Crecen los atajos de patanes. Cuando hay gente interesada en hacerlos crecer, crecen. Y hay gente interesada en hacer crecer a estos tipos. Hay que ponerles un ojo. Estos tipos son peligrosos. Estos tipos no son idiotas. Estos tipos no son españoles que quieren mucho a su país. Es una ideología totalitaria cuya única aplicación práctica posible es a través de la guerra y de una guerra casi de exterminio. Y tienen gente que está interesada en fomentarlos. Tienen gente que está interesada en difundir esas ideas, en fomentarlos, en ponerlos en el cine, en la televisión, en internet. Hay gente interesada en que armen manifestaciones espontáneas. Son gente peligrosa. No estoy desperdiciando mi tiempo al prestarle atención. Mi tiempo, por otra parte, no, créame que no es tan valioso como usted amablemente cree. Y me preguntan por último, ¿cómo pienso que afecta Internet el modo de pensar de la gente? Me está pidiendo un libro, no una respuesta. Se ha hablado mucho de esto, se ha dicho mucho sobre el tema. Creo que no hay una respuesta simple, una respuesta única. Creo que nos afecta de mucho modo distinto a todos. Por ejemplo, ya dejamos de preocuparnos por tomar apuntes, por recordar cosas, porque sabemos que las podemos buscar en internet. Quienes teníamos la costumbre de por ejemplo, de tomar apuntes mientras leíamos un libro, ya no lo hacemos eso. Ese es un ejemplo trivial, pero es un ejemplo que muestra algo en lo que todos hemos cambiado nuestro modo de pensar, nuestro modo de comportarnos a través de la Internet. Yo creo que puedo señalar 2 puntos. Uno, que fue inmediato cuando se popularizó la web 1.0, allá por el 97-2008. En ese periodo, algo que se impuso de inmediato, o sea, previo a las redes sociales, algo que se impuso de inmediato fue que mentir estaba bien, la aceptación de la mentira. Eso fue algo que en Internet fue inmediato.
nadie lo discutió. Nadie dijo, che, esto está contradiciendo toda sociedad conocida de la que hay registros históricos en todo el mundo. No. Dijo, mentir está bien. O sea, te empezaron a aparecer comentarios en foros de internet, alguien subía algo fake, hablando, no sé, de la violencia contra las mujeres de los talibanes. Y alguien comentaba, bueno, pero no importa que esto es falso, lo que importa es que crea conciencias, que llama la atención acerca del problema. Y yo recuerdo haber comentado, ¿cómo que no importa si es verdad? ¿Cómo que no importa que es mentira? Y me respondieron indignado que estaba tratando de justificar al régimen talibán. Eso fue inmediato, eso fue automático. Apenas apareció la internet, se aceptó que mentir estaba bien, que mentir, dar falso testimonio no era más un pecado capital. Estaba perfecto. Mentir. Y lo segundo, y esto sí con el algoritmo de las redes sociales tratan a toda la información como si fuese porno. Toda la información es porno. ¿Qué buscaste? Vamos a darte más de esto. Yo me vi hace una semana, 2 semanas, me vi un video contando la historia del manuscrito Voynich, este manuscrito medieval rarísimo que está escrito en una jeringosa que no sabe nadie qué dice, y en realidad la opinión de los criptólogos profesionales que no dice nada, que es un fraude. Bueno, contaban la historia de ese manuscrito, 2 semanas, 1 semana y media, que cada vez que abro YouTube, el misterio del Triángulo de las Bermudas, hay extraterrestres viviendo entre nosotros, la Tierra es plana, cada vez que abro YouTube tengo que poder hacer el trabajo, no volver a recomendar este canal, no volver a recomendar este canal, no volver a recomendar este canal hace 2 semanas, por un video que, mirá, esto suena interesante. Funcionan. Esto es lo tuyo. Te voy a dar todo lo que tengo de lo que es lo tuyo. Trata toda la información como si fuese porno. Y esto, además de ser fastidioso en la página de inicio de YouTube, tiene un efecto, esto de te voy a dar más de lo que es tu asunto, de tu fetiche. No importa lo que sea. Trata toda la información como si fuera un fetiche. Esto tiene un serio problema sobre la razón, porque razonar es conectar cosas distintas entre sí. Razonar es darse cuenta que la misma fuerza que hace caer una manzana es la fuerza que impide que la luna se caiga. Eso es razonar. Razonar es conectar entre sí hechos muy distintos y quizás hasta contradictorios, hasta aparentemente paradójicos. Razonar es relacionar, es encontrar semejanzas, es encontrar diferencias, es encontrar relaciones matemáticas, es encontrar oposiciones. Eso es razonar. Y si a vos te están dando continuamente lo mismo, no podés razonar. Si a vos te enganchás en, bueno, voy a ver el video del Triángulo de las Bermudas y después de la ciudad en Rusia, que los arqueólogos niegan que exista, y después el del Área 51, no podés razonar. Además, en este caso, pues, porque es información muy mala. Pero aunque fuese información de mejor calidad, no podés razonar si estás continuamente recibiendo lo mismo. Si no estás teniendo cosas distintas que puedas vincular, que puedas decir, esto es lo opuesto de esto, esto se parece a esto en A, pero se diferencia en B. Y me parece que las redes sociales están fomentando esta irracionalidad en el sentido literal del término. No vincular cosas, no asociar ideas.
el quedarse con ideas fetiches que terminan convirtiéndose a veces literalmente en fetiches. Y eso es todo. Y eso es todo. Vean lo que se llama debatir en las redes sociales hoy en día, que es, miren mi idea fetiche, ¿ok? Y espero tus argumentos. Eso me parece que es una de las peores consecuencias de la Internet. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.